Planeta Reddit, la historia de hoy es... Exploté en la boda de mi hermana, me pidió ser mesero y revelé su pasado con drogas, cárcel y mentiras a su esposo millonario. A principios de este año, mi hermana menor Bonnie nos dio la noticia de que se iba a casar. Por supuesto, toda la familia estaba encantada por ella. Su prometido era Matt, un compañero de su trabajo. Desde el primer momento que lo conocimos, pudimos ver que Matt era una persona genuinamente amable, y que realmente se preocupaba por mi hermana. Sin embargo, había algo especial en Matt, venía de una familia con mucho dinero. Según nos contaba Bonnie, su familia tenía lo que se conoce como riqueza generacional, ese tipo de fortuna que pasa de padres a hijos durante generaciones. En su familia, el dinero no era simplemente para vivir cómodamente, sino que formaba parte de su identidad y posición social. Su mundo era completamente diferente al nuestro. Su familia nunca había experimentado las dificultades económicas que nosotros enfrentábamos día a día. Todo cambió cuando nuestro padre nos abandonó siendo apenas unos niños. Nuestra madre se convirtió en madre soltera, criándonos a Bonnie y a mí completamente sola. Trabajaba larguísimas jornadas solo para asegurarse de que tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas y lo básico para sobrevivir. Desde muy pequeños, nos familiarizamos con las carencias. El dinero era tan escaso que a veces resultaba doloroso, y aprendimos a vivir con muy poco. Hubo muchas noches en las que nos acostamos con hambre simplemente porque no había suficiente dinero para comprar comida. Ni siquiera teníamos auto, así que mi madre dependía del transporte público para ir a trabajar todos los días. Los viajes en autobús eran eternos, y después de sus largos turnos, llegaba a casa agotada. A pesar de todo, nunca permitió que eso le impidiera dar lo mejor de sí por nosotros. Aunque llegaba con la mirada cansada, jamás se quejaba. No fue hasta que llegué a la secundaria que nuestra situación comenzó a mejorar gradualmente. Mi madre finalmente consiguió un trabajo mejor pagado, lo que hizo un poco más fácil mantenernos. Sin embargo, para entonces ya habíamos acumulado tantas deudas después de años de apenas sobrevivir, que le tomó muchísimo tiempo salir de ese hoyo financiero. Trabajó sin descanso para pagar todo lo que debíamos. Incluso cuando nuestra situación mejoró, siempre sentíamos que estábamos un paso atrás. Cuando me gradué de la secundaria, mi madre no tenía los recursos para enviarme a la universidad. Por mucho que quisiera, simplemente estaba fuera de su alcance. Por suerte, mis esfuerzos dieron fruto y conseguí una beca que me permitió dejar nuestro pequeño pueblo para estudiar en la ciudad. Fue un gran alivio, no solo para mí, sino también para mi madre. Sabía cuánto le preocupaba mi futuro y conseguir esa beca fue como quitarle un peso de encima. Irme a la universidad fue una experiencia agridulce. Estaba emocionado por las oportunidades que me esperaban, pero no podía evitar sentirme culpable por dejar atrás a Bonnie y a mi madre. Bonnie me extrañó muchísimo cuando me fui, y yo también la extrañaba a ella. Siempre habíamos sido muy unidos, y era difícil estar separados. Me llamaba frecuentemente durante mi tiempo en la universidad, ansiosa por escuchar sobre mis experiencias. A Bonnie le fascinaban mis historias, ya fueran sobre las clases, la vida en el dormitorio o mis actividades sociales. En cada conversación, me expresaba cuánto deseaba ella también ir a la universidad, constantemente hablando de cómo anhelaba liberarse de las restricciones del hogar. Soñaba con esa independencia y la emoción que imaginaba traería la vida universitaria. Los años pasaron y finalmente llegó el momento de que Bonnie fuera a la universidad. Afortunadamente, para entonces, mi madre había logrado ahorrar algo de dinero para su educación. Este apoyo económico ayudó a que Bonnie pudiera entrar a la universidad, pero no era suficiente para cubrir todos sus gastos. A diferencia de mi caso, ella no pudo conseguir una beca, lo que significó que tuvo que tomar un trabajo de medio tiempo para ayudar a pagar su matrícula y otros gastos universitarios. Para ese momento, yo ya había comenzado a trabajar, así que empecé a enviar dinero a casa cada mes para ayudar tanto a mi madre como a Bonnie. Ahorraba cada centavo posible de mi sueldo, reduciendo mis propios gastos para poder apoyarlas. No siempre era fácil, pero para mí era fundamental asegurarme de que Bonnie pudiera seguir con sus estudios, sin sentirse completamente abrumada por las presiones económicas. Sin embargo, una vez en la universidad, Bonnie cambió radicalmente. Era la primera vez en su vida que estaba lejos de casa, libre de todas las responsabilidades. De repente tenía total libertad y la aprovechó, quizás demasiado. Bonnie comenzó a explorar un lado diferente de la vida, que incluía fiestas, alcohol y drogas. También empezó a darse cuenta del poder que tenía como mujer joven. Podía conseguir casi cualquier cosa coqueteando, desde bebidas gratis en bares hasta atención donde fuera. No pasó mucho tiempo antes de que su vida se convirtiera en una serie continua de relaciones. Siempre estaba en una relación o pasando al siguiente chico. Cada ruptura llevaba a un nuevo romance, y parecía estar atrapada en un ciclo de emoción, dolor y la adrenalina de algo nuevo. Los problemas realmente comenzaron cuando Bonnie se vio envuelta en un incidente serio en una fiesta de sus amigos adinerados.
Todos estaban consumiendo drogas cuando alguien llamó a la policía por el ruido de la música. Muchos de sus amigos lograron escapar, pero Bonnie no tuvo tanta suerte. Estaba demasiado ebria para huir y la policía la atrapó junto con otras 3 personas. Afortunadamente, ella no había consumido drogas esa noche, lo cual jugó a su favor. Era su primera ofensa. Pasó el fin de semana en la cárcel, y luego fue liberada con la condición de realizar servicio comunitario. Mi madre estaba furiosa. No podía creer que Bonnie se hubiera metido en semejante situación, y le dio una seria reprimenda que no sirvió de nada. Yo estaba igual o más preocupado. Esta no era la Bonnie con la que había crecido y sentía una gran responsabilidad como hermano mayor de ayudar a guiarla. Intenté hablar con ella, esperando hacerle ver que este comportamiento era peligroso, y no le hacía ningún bien para su futuro. Pero Bonnie se molestó y me ignoró, diciéndome que me ocupara de mis propios asuntos y que solo estaba disfrutando de su etapa universitaria. Era evidente que Bonnie simplemente no estaba dispuesta a escuchar a ninguno de nosotros. Con el paso de los meses, las cosas solo empeoraron. Bonnie se involucró cada vez más con gente problemática. Usaba drogas o fumaba marihuana regularmente como si fuera algo normal. Después de graduarse de la universidad, no tenía perspectivas de un trabajo serio. Así que comenzó a compartir un apartamento barato con algunos amigos mientras trabajaba como mesera. Me esforcé por animarla a buscar mejores oportunidades laborales, pero no mostraba ninguna ambición. No me quedó más remedio que seguir enviándole dinero cada mes para ayudarla con el alquiler. Una noche recibí una llamada desesperada de Bonnie. Estaba llorando completamente alterada, y por su voz podía notar que algo andaba muy mal. Entre sollozos, me dijo que estaba bajo los efectos de drogas y que de alguna manera se había separado de su grupo de amigos. Estaba varada, sola en medio de la nada y no sabía dónde se encontraba. En ese momento, sentí una oleada de terror que me invadió. Mi mente se llenó de preocupación, imaginando todos los peores escenarios posibles. Le pedí que me enviara su ubicación y sin perder tiempo, me subí a mi auto y comencé a conducir. Me tomó horas, manejando durante toda la noche para encontrarla. Cuando finalmente la vi, estaba cerca de una pequeña gasolinera, sentada en el suelo luciendo como una persona sin hogar. Su ropa estaba sucia y olía terrible. Me confesó cómo ella y sus amigos solían ir al bosque regularmente para probar drogas solo por diversión. Moví la cabeza con decepción. Aunque me sentía increíblemente aliviado de haberla encontrado viva y sin daño, el miedo de lo que podría haber sucedido pesaba fuertemente en mi mente. Así que le dije que ya era suficiente, y que necesitaba internarse en un centro de rehabilitación. Como era de esperar, Bonnie inmediatamente se negó, minimizando la gravedad de su situación, alegando que su consumo de drogas no era tan grave e insistiendo en que podía controlarse. Le recordé que nuestra madre se estaba haciendo mayor y que yo no podía simplemente dejarlo todo cada vez que me llamara en una crisis. La amaba, pero había límites en cuanto podía manejar física y emocionalmente. La amenacé con dejar de enviarle dinero cada mes y sin él, no tendría más opción que volver a vivir con mamá ya que no podría pagar el alquiler. Finalmente, para mi alivio, Bonnie aceptó ir a rehabilitación. Mamá y yo estábamos felices de ver que por fin iba a intentar cambiar, y esto podría ser un nuevo comienzo para ella. Pero por supuesto, no fue fácil. La rehabilitación fue muy dura para Bonnie. Odiaba cada momento. Había días en que llamaba enojada y frustrada, queriendo abandonar e insistiendo en que no pertenecía allí. Nos guardaba rencor por hacerla pasar por esto, pero después de unos días comenzó a calmarse y adaptarse. Un mes después de que Bonnie salió de rehabilitación, pude notar un cambio notable en ella. Se veía más saludable, más vital, y por primera vez en mucho tiempo, se parecía a la Bonnie que recordaba de nuestra infancia. Era como ver un destello de la hermana menor con la que crecí, la que tenía sueños, energía y una chispa que había sido opacada por sus experiencias en los años recientes. Para ayudarla a evitar recaer en viejos hábitos, animé a Bonnie a mudarse conmigo en lugar de volver a vivir con sus antiguos compañeros de cuarto. Sabía que volver al mismo ambiente rodeada de las mismas personas que habían sido parte de su vida de fiestas y consumo de drogas, haría demasiado fácil que volviera a caer en ese estilo de vida. Al mudarse conmigo, podría romper contacto con esas influencias negativas y concentrarse en construir una vida más saludable. Al principio, Bonnie no estaba entusiasmada con la idea de dejar atrás su vida social, aunque fuera tóxica. Pero después de pensarlo, aceptó darle una oportunidad y comenzamos a vivir juntos. Una vez instalada, Bonnie continuó trabajando en el café, como lo hacía antes, porque yo estaba cubriendo todos los gastos para ambos. Alquiler, servicios públicos, comida. Bonnie podía ahorrar la mayor parte de sus ganancias del café. No me importaba pagar todo, y solo quería que se concentrara en mantenerse limpia y reconstruir su vida. De vez en cuando, animaba a Bonnie a considerar encontrar un trabajo más estable, a largo plazo. Sabía que trabajar en el café no era una solución permanente, y pensaba que un trabajo corporativo podría darle más seguridad financiera. Ella siempre se resistía a la idea.
Me decía cuánto odiaba la idea de trabajar en un ambiente corporativo, que no era para ella en absoluto. De hecho, a menudo expresaba lástima por mí diciendo que se sentía triste de que yo fuera parte de lo que ella llamaba la carrera de ratas. Bonnie también me decía que planeaba casarse con alguien rico de todos modos, así que realmente no le preocupaba su futuro. Por suerte para ella, fue durante este periodo de su vida que Bonnie conoció a Matt. Ella estaba trabajando cuando él entró al café por un café. Iniciaron una conversación casual y a partir de ahí, las cosas simplemente fluyeron. Lo que comenzó como una charla amistosa se convirtió en una relación floreciente. En ese momento, Bonnie no tenía idea sobre los antecedentes de Matt, especialmente que provenía de una familia adinerada. Él no lo había mencionado, y en muchos aspectos parecía bastante humilde. Sin embargo, Bonnie tiene buen ojo y me dijo después de su primer encuentro que tenía la corazonada de que era rico basándose en las marcas de su ropa y zapatos. Bonnie y Matt congeniaron después de algunas citas. Una cosa que noté temprano, sin embargo, fue que ella nunca lo invitaba a entrar después de sus citas. Cada vez que Matt la dejaba después de una cita, ella siempre se aseguraba de que la dejara justo afuera de mi casa. Por curiosidad, lo mencioné con ella un par de veces, comentando casualmente que si quería, podía invitarlo a entrar. No estaba tratando de entrometerme, pero quería que supiera que podía tratar mi lugar como suyo. Pero Bonnie siempre lo evadía. Se negaba diciendo que no era necesario, y que simplemente prefería mantener las cosas separadas. Una tarde, mientras volvía del trabajo, vi a Bonnie y Matt parados afuera de nuestro lugar, claramente acabando de regresar de una de sus citas. Estaban hablando en voz baja, pero tan pronto como me vio, me dio esta sonrisa incómoda, casi nerviosa. Al principio, pensé que tal vez solo se sentía un poco tímida sobre presentarme a Matt, lo cual parecía extraño. Pero lo dejé pasar. Matt parecía educado y cortés mientras se giraba para mirarme. Sonrió y extendió su mano, y me presenté, respondiendo a su saludo. Tratando de ser amable, invité a Matt a subir por un café, pensando que era una buena oportunidad para conocerlo mejor. Pero Bonnie inmediatamente se mostró avergonzada, casi en pánico. Comenzó a rechazar la invitación en su nombre, diciendo que se estaba haciendo tarde y que probablemente debería irse a casa. Matt parecía interesado, sin embargo, como si no le hubiera importado subir. Pero Bonnie seguía insistiendo en que no era un buen momento. No quise presionar el asunto, así que les deseé buenas noches a ambos y subí las escaleras, todavía pensando que era extraño cuán determinada estaba Bonnie a evitar que él entrara. Más tarde esa noche, cuando Bonnie y yo estábamos solos, le pregunté directamente por qué estaba tan firme en no invitar a Matt a entrar. Con la cara roja, finalmente admitió que no quería que Matt viera lo pobres que éramos. Me quedé atónito. Me quedé allí mirándola, tratando de entender lo que estaba diciendo. Vivíamos en un vecindario decente. Yo tenía un buen salario, que mantenía nuestro estilo de vida, y había trabajado duro por todo lo que teníamos. Mi lugar era acogedor, cómodo, limpio y bien mantenido. Miré alrededor señalando el apartamento, y le pregunté a Bonnie de qué podía estar hablando. En mi opinión, teníamos todo lo que necesitábamos. Pero ella solo sacudió la cabeza, frustrada, y me dijo que no entendería. Según ella, yo no tenía idea de cómo vivía la gente rica. Argumentó que había estado alrededor de amigos ricos antes, y la forma en que vivían era completamente diferente de cómo vivíamos nosotros. Sus casas, sus estilos de vida, sus lujos, estaban en otro nivel completamente, dijo. Explicó que no quería que Matt viera nuestro lugar y se asustara por la realidad de su vida. Insistió en que Matt era su boleto para salir de esta casa, y no quería poner en riesgo nada. Me quedé desconcertado, no solo por sus palabras, sino por lo naturalmente que había admitido estar usando a Matt solo por su dinero. Traté de explicar que esto estaba mal, y que si realmente veía un futuro con Matt, necesitaba ser honesta con él sobre quién era ella, sobre nuestra vida. No era saludable ocultar cosas de alguien por quien se preocupaba, pero Bonnie no quería escucharlo. Para ella, todo era sobre las apariencias y en su mente, necesitaba una manera de escapar de esta forma de vivir. Meses después, Bonnie finalmente decidió presentarnos formalmente a Matt, a mí y a mi madre, solo porque Matt le había estado pidiendo durante meses conocer a su familia y ella no podía posponerlo más. Desde el principio, insistió en que debíamos estar en nuestro mejor comportamiento mientras conocíamos a Matt, y que teníamos que dar cierta imagen, una que no revelara ningún indicio de las dificultades financieras que habíamos experimentado al crecer. Bonnie dejó claro que esta cena tenía que realizarse en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, el tipo de lugar donde necesitabas hacer reservaciones con mucha anticipación, y los precios eran tan altos, que ni siquiera podía imaginar gastar ese tipo de dinero en una comida. Traté de razonar con ella sugiriendo que tal vez podríamos ir a algún lugar más modesto, pero Bonnie no quería escucharlo. Insistió en que necesitábamos hacer esto por ella, presentarnos como capaces, refinados y cualquier cosa menos pobres. También enfatizó firmemente que yo, siendo el mayor,
debería pagar la cuenta de nuestras comidas, aunque sabía que estaba muy por encima de mi presupuesto. Afortunadamente, nuestra madre, viendo cuánto significaba esto para Bonnie, me dio discretamente algo de dinero para ayudar con la cuenta. La cena en sí salió bastante bien. Matt, como siempre, fue educado y encantador. No mostraba ningún signo de superioridad o derecho, lo que me hizo preguntarme aún más por qué Bonnie estaba tan preocupada por impresionarlo. Cuando llegó la cuenta, Matt amablemente se ofreció a pagar la comida, pero antes de que pudiera siquiera considerar dejarlo cubrir la cuenta, Bonnie se rió y rápidamente intervino, rechazando su oferta. Se aseguró de decirle que éramos más que capaces de manejar la cuenta nosotros mismos, y que absolutamente no lo dejaría pagar. Era evidente que estaba tratando de mantener la ilusión de que no teníamos ninguna dificultad económica, que éramos tan acomodados como él. El plan de Bonnie funcionó. Matt se fue esa noche sin sospechar nada, completamente convencido por la imagen que Bonnie había trabajado tan duro para crear sobre su familia. Por un lado, me sentí aliviado de que todo hubiera salido bien, que Matt no hubiera notado nada extraño, pero por otro lado, me preocupaba lo lejos que Bonnie estaba dispuesta a llegar para mantener las apariencias. A lo largo de su relación con Matt, Bonnie parecía increíblemente feliz. Viajaban por el mundo juntos, visitando lugares exóticos, y ella incluso comenzó a comprar ropa y bolsos de lujo para sí misma usando su tarjeta. Cuando finalmente decidieron mudarse juntos, ella gradualmente comenzó a distanciarse de mí y raramente llamaba. Extrañaba a mi hermana, a pesar de que había estado allí para ella durante los momentos más difíciles de su vida. Apenas parecía importarle ahora que podía depender de su novio para todo. Este año, cuando Matt le propuso matrimonio, Bonnie ni siquiera llamó para contarnos la feliz noticia. Mamá y yo nos enteramos a través de las redes sociales cuando lo anunció a sus seguidores. Cuando intentamos contactarla para felicitarla, Bonnie ignoró nuestras llamadas. Semanas después, finalmente nos respondió y nos invitó a almorzar para discutir su compromiso y la próxima boda. Durante el almuerzo, Bonnie pasó la mayor parte del tiempo presumiendo sobre su relación y lo enamorado que Matt estaba de ella. Habló emocionada sobre finalmente tener su boda de ensueño e invitar a todos sus viejos amigos para que finalmente pudiera presumir. Luego le preguntó a mamá cuánto dinero había ahorrado para la boda. Mamá pareció sorprendida y le dijo que no tenía mucho ya que había asumido que Bonnie, siendo una adulta, pagaría su propia boda. Bonnie pareció ofendida por eso, y argumentó que como la familia de la novia, deberíamos pagar al menos la mitad de los gastos de la boda. Intervine recordándole que ella sabía muy bien que no podíamos permitirnos algo así. Al escuchar esto, Bonnie comenzó a gritar, diciendo que este era el paso final para asegurar su futuro. Y que después de esto, nunca volvería a pedir nuestra ayuda. Insistió en que necesitábamos contribuir con algo, sin importar cuán pequeño fuera, para que no fuera obvio lo pobres que éramos. En resumen, mamá y yo juntamos todo el dinero que habíamos ahorrado, y yo incluso tuve que usar mis propios ahorros, años de dinero duramente ganado de mi trabajo para ayudar a Bonnie con la boda. Amaba a mi hermana y quería hacer esta última cosa por ella para hacerla feliz. A lo largo de la planificación de su boda, Bonnie casi nunca me incluyó en el proceso. Ni siquiera me pidió ser su dama de honor o una dama de cortejo. Me sentí un poco herida, pero me dije a mí misma que era su día especial, no el mío. Cuando llegó el día de la boda, fue hermoso y mágico. Claramente había conseguido todo lo que deseaba. Había conocido e invitado a cientos de invitados y todo parecía ir bien. Pero durante la recepción, parecía haber una escasez de personal. Los invitados comenzaban a impacientarse mientras esperaban las bebidas y los aperitivos, y los pocos camareros disponibles estaban abrumados. Bonnie, claramente alterada, seguía mirando alrededor, y eventualmente se me acercó con una sonrisa extraña. Explicó que los proveedores de catering, de alguna manera, habían subestimado el número de invitados y como resultado, no había suficiente gente para manejar las tareas de servicio. Bonnie me preguntó si podía ayudar a servir bebidas y aperitivos a los invitados. Me quedé atónito y la miré como si estuviera bromeando. Le dije a Bonnie que no me sentía cómodo con la idea de servir a los invitados en su boda, especialmente después de todo lo que ya había contribuido financieramente. Sugerí que si había una escasez de personal, debería haber organizado más ayuda con anticipación o que simplemente debería dejar las cosas como estaban por ahora. Bonnie puso los ojos en blanco, e insistió en que necesitaba hacer esto por ella como un favor porque la familia de Matt es rica, a diferencia de la nuestra, y no estaban acostumbrados a esperar. Me negué firmemente y mantuve mi posición diciéndole que este no era mi problema. Entonces ella comenzó a levantar la voz, diciendo que yo estaba siendo irracional y poco colaborador. En mi frustración y habiendo bebido ya algunas copas, perdí los estribos. Le grité fuerte a Bonnie que solo porque éramos más pobres en comparación con la familia de Matt, no significaba que pudiera tratarme como un camarero en su boda. Le dije que mamá y yo habíamos trabajado increíblemente duro para pagar lo que podíamos para la boda,
aunque ella nunca había hecho nada para ayudarnos a cambio. Le grité que no era suficiente que hubiéramos estado fingiendo ser acomodados durante meses, solo para mantener las apariencias ante su novio. Mientras tanto, ella estaba viajando por el mundo con su dinero mientras nosotros luchábamos aquí para llegar a fin de mes. Mis palabras debieron haber llamado la atención porque Matt se acercó, claramente preocupado, y preguntó qué estaba pasando. Le dije cómo Bonnie me había pedido servir en su boda cuando todos los sacrificios que mamá y yo habíamos hecho ayudaron a financiarla. Matt pareció desconcertado de que Bonnie hiciera tal petición. Bonnie, claramente furiosa por mis palabras, declaró que yo era un fracasado de todos modos, así que ¿por qué no debería pedirme ayuda? Sonrió con suficiencia, y me dijo que incluso me pagaría por hacerle este favor. Le respondí diciendo: al menos no soy un fraude como tú. No soy alguien que, a pesar de crecer pobre, ocultó sus antecedentes y usó drogas, fue arrestada y fue a rehabilitación, dependió de nuestra familia para el dinero y luego encontró a un tipo rico para que me mantuviera. Mi hermana se puso pálida cuando escuchó mis palabras. Matt también pareció atónito por esta revelación. Se volvió hacia Bonnie y le preguntó por qué le había contado una versión diferente de su vida, y nunca mencionó su pasado con las drogas. Bonnie intentó dar una explicación torpe, alegando que habría confesado todo después del matrimonio. Pero los padres de Matt, que para entonces habían escuchado todo, estaban indignados por su respuesta. Argumentaron que Bonnie no tenía derecho a ocultar información tan crucial cuando la habían recibido con los brazos abiertos. Declararon que nunca habrían dado su bendición ni gastado miles en la boda solo para dar la bienvenida a una ex adicta a su familia. La cara de Bonnie se puso roja mientras la sala caía en un silencio atónito. Desde la boda, Matt se ha negado a dejar que Bonnie vuelva a su lugar. Le ha dicho que necesita algo de espacio de ella y sus mentiras. Por esto es que Bonnie ha estado viviendo con mi madre. Mamá, aunque entiende por qué reaccioné de la manera en que lo hice, siente lástima por Bonnie e insiste en que me pasé de la raya al revelar todo sobre ella. Ella y Bonnie me han estado llamando repetidamente pidiéndome que hable con Matt y que invente algún tipo de nueva historia para salvar su matrimonio. ¿Soy yo el malo por arruinar el matrimonio de mi hermana? Actualización 1. Ha pasado más de una semana desde lo que sucedió en la boda. Quiero aclarar algo. Bonnie le confesó a nuestra madre que desde el principio de su relación con Matt, le había inventado una historia completamente diferente sobre nuestra familia porque no quería que supiera la verdad. En vez de contarle que nuestro padre nos había abandonado sin nada, le dijo que había fallecido siendo rico, y nos había dejado suficiente dinero para vivir bien. Durante toda su relación, siguió manteniendo esta mentira porque pensaba que si Matt descubría la verdad, perdería toda su confianza en ella. Cuando me escucharon decir la verdad en la boda, tanto Matt como su familia quedaron completamente impactados porque no tenían idea de lo mucho que Bonnie había ocultado sobre su pasado. Estoy convencido de que si hubiera sido sincera con él desde el inicio, Matt podría haber sido más comprensivo. Sin embargo, ella decidió esconder tanto de sí misma, que ahora él debe sentirse completamente engañado y decepcionado. Hoy Matt me contactó porque quiere hablar conmigo. Voy a reunirme con él y responderé todas sus preguntas con total honestidad. Actualización 2. Me reuní con Matt esta semana. Se notaba realmente afectado por todo lo que había pasado en su boda, y me pidió que le contara toda la verdad sobre nuestra historia familiar. Le expliqué cómo fue nuestra crianza, y todo lo que tuvimos que hacer para salir adelante. Se le notaba muy impactado mientras escuchaba. Me contó que Bonnie le había mentido en muchísimas cosas. Le había dicho que viajábamos a diferentes lugares cada año, que teníamos costosas celebraciones navideñas en familia, que íbamos a lugares lujosos, cuando en realidad nada de eso era cierto. Estaba muy dolido al darse cuenta de lo fácilmente que ella había podido mentirle durante toda su relación. Incluso había mentido sobre su educación, diciendo que había estudiado en una universidad más prestigiosa. No entiendo cómo logró mantener todas estas mentiras durante tanto tiempo, cuando la verdad podría haberse descubierto fácilmente si Matt nos hubiera preguntado antes. La verdad es que sentí mucha pena por Matt, quien estaba visiblemente afectado por todo lo que estaba descubriendo. También me reveló por qué él y su familia reaccionaron tan mal al enterarse del pasado de Bonnie con las drogas. Resulta que Matt tenía un hermano mayor que había fallecido por una sobredosis hace años. Todavía hoy seguía sufriendo por la pérdida de su hermano y lo extrañaba muchísimo. Matt me confesó que después de descubrir la verdad, ya no podía ver a Bonnie de la misma manera. Me explicó que su familia siempre había sido muy cuidadosa con su riqueza, y le habían aconsejado ser precavido al conocer a alguien nuevo. Sin embargo, como él mismo admitió, no había seguido el consejo de investigar los antecedentes de Bonnie porque estaba enamorado y realmente creía que ella era exactamente como se mostraba. Ahora que sabía que estaba equivocado y ya no podía confiar en ella, planeaba anular el matrimonio lo antes posible. Le preocupaba que, como no tenían un acuerdo prenupcial, Bonnie, conociendo su historial de mentiras y manipulación, pudiera intentar quedarse con parte de sus bienes.
Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 5 meses desde lo que pasó en la boda, y Matt y Bonnie finalmente anularon su matrimonio. Matt fue muy considerado y nos devolvió a mi madre y a mí el dinero que habíamos gastado en la boda. Bonnie está destrozada y me culpa por haber arruinado su matrimonio. Sigue viviendo con nuestra madre y está buscando trabajo. Al principio me enviaba muchos mensajes agresivos porque se negaba a reconocer sus errores, así que decidí bloquearla. Mi madre ya no defiende a Bonnie ciegamente como antes. He tenido varias conversaciones con ella explicándole lo mal que actuó Bonnie y todas las mentiras que le dijo a Matt. Le hice ver que si la situación hubiera sido al revés, nosotros tampoco habríamos confiado en Matt si nos hubiera mentido sobre su pasado y su situación económica. Ahora mi madre entiende mejor toda la situación y está de acuerdo con lo que hice.